Ya. Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Castilla Bolaño, soy residente del tercer año del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle y el día de hoy vamos a hablar de analgesia en pediatría. Esta es la agenda que vamos a llevar el día de hoy, hablando de la definición, clasificación y fisiopatología del dolor, para posteriormente hablar cómo lo vamos a evaluar y manejar en pacientes pediátricos. Entonces, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, dolor es toda aquella experiencia emocional y sensorial desagradable que se asocia a un daño tisular, ya sea real o potencial, y cada individuo lo va a manifestar de manera diferente, viéndose influenciado por factores como son la edad, el sexo, el estado emocional y el entorno, entre otros. Y para nosotros la evaluación y el manejo del dolor van a ser componentes esenciales en el cuidado de los pacientes pediátricos. Es por eso que el dolor es necesario que se mida casi que como un signo vital, siendo nuestro sexto signo vital, para que podamos establecer protocolos de manejo adecuados en caso de que el paciente los presente. El dolor es un fenómeno multidimensional, va a tener componentes sensoriales, fisiológicos, cognitivos, afectivos, conductuales y espirituales. Las emociones van a conformar este componente afectivo y las respuestas conductuales al dolor son los componentes conductuales asociados a las creencias, las actitudes y en particular las actitudes espirituales y culturales que tiene cada persona con respecto al dolor y a cómo se hace su control, que es el componente cognitivo. Todos estos tres van a alterar la forma en cómo se padece el dolor, que es el componente sensorial, y también van a modificar la transmisión de esos estímulos nocivos desagradables hacia el cerebro, que es en sí el componente fisiológico del dolor, modificando toda la experiencia dolorosa del paciente y haciéndola algo totalmente individual. El dolor en pediatría tiene una epidemiología muy difícil de establecer, tiene una prevalencia estimada del 30 al 78% en los pacientes que acuden a urgencias. De estos pacientes, más del 70% van a ser secundarios a procedimientos y dolor postoperatorio y solo el 30% se establece por pacientes que tienen dolor crónico. Sin embargo, es un síntoma que con frecuencia es insuficientemente reconocido y tratado, pero que va a tener potenciales secuelas, ya sean físicas, psicológicas y sociales en los pacientes, por lo que la falta de conocimientos y habilidades por parte de los profesionales en salud va a ser una de las principales barreras que vamos a encontrar en el medio para poder garantizar un adecuado manejo del dolor. Es por eso que la educación en dolor de todos los asistenciales en salud va a ser la piedra angular para combatir esta barrera en el manejo del dolor, principalmente en pediatría. Con respecto a la epidemiología en Colombia, contamos con la encuesta nacional del dolor. La última que tenemos es la 8ª encuesta nacional del dolor que se realizó en el 2014, en el que se incluyeron 1.583 personas de 11 ciudades, entre las que se incluía Cali. Sin embargo, es una encuesta que no tiene en cuenta menores de 18 años, solamente se hace en adultos, pero es muy interesante lo que encontramos, porque en Colombia, en adultos, en los últimos 6 meses, para el tiempo en que se realizó la encuesta, el 76% de las personas encuestadas habían presentado dolor. Y de estas, el 41% de personas habían presentado dolor severo. 39% de las personas un dolor moderado y el 20% restante el dolor había sido leve. De ese porcentaje de personas que presentaron dolor, el 70% recibieron manejo para el dolor, de los cuales el 94.5% fueron manejos farmacológicos. Y algo muy llamativo de la encuesta es que de las personas que tuvieron dolor, el 67.5% había sido un dolor que fue incapacitante. Eso nos quiere decir que el dolor realmente es un síntoma que puede tener muchas secuelas en el paciente, por lo que es muy importante que lo identificamos y lo sepamos manejar. El dolor lo podemos clasificar según el tiempo de duración, su intensidad y por el mecanismo fisiopatológico que lo desencadena. Según la duración, pues la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo va a clasificar en agudo o crónico. Agudo está aquel dolor que dura menos de 3 meses y que va a contar con un sistema de alerta, a diferencia del dolor crónico. El crónico es aquel que dura más de 3 meses. Y algunos autores hablan de la posibilidad de un dolor subagudo que dura de 30 a 90 días. Sin embargo, este tipo de dolor no está aceptado internacionalmente, pues como definido totalmente.
De acuerdo a la intensidad, lo podemos clasificar en leve, moderado o severo, para lo cual vamos a utilizar distintas escalas que vamos a hablar más adelante. Y según el mecanismo fisiopatológico, el dolor lo podemos clasificar en dolor nociceptivo, que va a ser causado por el estímulo de los nociceptores como resultado de una injuria tisular, ya sea la posibilidad de esa injuria o que se haya producido ya, y también secundario a la inflamación. Y el dolor nociceptivo se va a dividir en dolor somático y dolor visceral. El dolor somático va a tener los receptores principalmente a nivel de la piel, el tejido musculoesquelético, los huesos, y el dolor visceral en órganos internos como el riñón o el tracto gastrointestinal. También tenemos el dolor neuropático, que va a ser en sí una afección neurológica en la cual va a haber alteración del sistema nervioso, el cual puede ser a nivel periférico o a nivel central. Y en sí se va a deber a la lesión en sí del sistema nervioso y no a una disregulación o activación anormal de esas vías nociceptoras. Entre las posibles como expresiones de ese dolor neuropático, este se puede presentar como disestesias continuas o como dolor paroxístico, y es muy importante en todos los pacientes que tengamos con dolor neuropático, debemos realizar una evaluación de los signos, ya sea de disfunción neuronal, en especialmente pues los que tengan disfunción, ver si tienen disfunción sensitiva, vegetativa o motora. Y también podemos tener un dolor mixto, donde hay patologías que pueden haber donde el paciente presente al mismo tiempo o en distintos tiempos dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor somático o visceral, como por ejemplo los pacientes que tienen un trauma, donde hay lesión en la piel, pero también lesión a nivel de los nervios terminales, y por eso pues puede producir también un dolor neuropático, o en las quemaduras, o también en pacientes que tengan tumores, porque pueden el tumor tener una infiltración nerviosa que desencadene también un dolor neuropático, o por compresión también nerviosa. Como vimos, el dolor nociceptivo se puede dividir en somático y visceral, y estos dos se pueden diferenciar de distintas características. El dolor somático suele ser un dolor bien localizado, cutáneo o profundo, que va a estar circunscrito a la zona dañada. Si se irradia, lo hace a través de los dermatomas y se caracteriza por ser una sensación clara y precisa, puede ser constante o incidental y no suele asociarse a otros síntomas. Sin embargo, el dolor visceral lo describen como un dolor difuso, mal localizado, que se refiere hacia la superficie corporal del órgano que está doliendo. Es un dolor sordo, que puede ser periódico o de características cólicas, y sí se suele asociar a otras alteraciones como las reacciones reflejas y vegetativas, que son la quietud, la contracción muscular para la inmovilización, o manifestaciones viscerales como la bradicardia, la hipotensión, las náuseas y el vómito. Esta tabla la traigo principalmente para ver las características del dolor neuropático, el cual se describe como un dolor mal localizado, difuso, que se va a distribuir a nivel de la distribución de pues a la localización del nervio correspondiente. Lo describen como un dolor quemante o punzante, y este puede ser persistente o recurrente. Ya con respecto a la fisiopatología del dolor, los mecanismos fisiológicos del dolor van a tener 4 fases. Estas fases son la de transducción, transmisión, modulación y percepción. Entonces, cuando la información del sistema sensitivo general pues va a captar el dolor, esa información se va a dar inicialmente en la piel, en los músculos, articulaciones o pues en las vísceras en donde se produzca la lesión. Ahí va a ser captada y convertida hacia potenciales de acción a través de distintos receptores o transductores, que se van a clasificar en mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Los mecanorreceptores van a tener fibras tipo A, que van a captar la presión intensa. Los termorreceptores van a corresponder a fibras A también, que van a activarse con temperaturas superiores a 45 grados centígrados o inferiores a 5 grados centígrados. Y los nociceptores van a ser sensibles a estímulos que amenazan con producir daño tisular o que ya hayan producido ese daño tisular. Y se van a conocer como terminaciones libres porque no tienen cápsulas o corpúsculos, y van a ser transmitidos por fibras tanto A como C, que son fibras delgadas.
Las fibras A son fibras que son un poco más gruesas que las C, tienen un diámetro de 2 a 5 milímetros y van a ser más rápidas, tienen una velocidad de conducción de 12 a 30 metros por segundo, mientras las fibras C tienen un diámetro de 0.4 a 1.2 milímetros y una velocidad de conducción de 0.5 a 2 metros por segundo. Cuando se produce entonces la lesión superficial en la piel, se van a percibir dos clases de dolores. Va a haber uno inicial, que va a ser rápido debido a la actividad de las fibras A, que como les decía son más rápidas que las fibras C, y ese dolor se va a llamar el dolor primario. Y el otro va a ser de aparición más tardía, lenta, va a ser persistente y difuso y se va a dar debido a la actividad de las fibras C. Entonces, cuando se produce una lesión tisular, va a haber una liberación, una cascada de liberación de productos inflamatorios y sensibilizantes o excitadores de los nociceptores. Entre ellas vamos a ver iones de potasio, hidrogeniones, serotonina, la bradiquinina, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, el tromboxano y también la sustancia P. Esta última sustancia P va a ser liberada por el reflejo axonal que va a inducir vasodilatación y también la degranulación de mastocitos, por lo tanto va a haber mayor liberación también de histamina y serotonina, que todo esto va a estimular esos nociceptores. Ya con respecto a la transmisión, el dolor se va a transmitir por las fibras A y C y al igual que todas las sensaciones en general, el dolor se va a transmitir desde la periferia hacia la corteza somatosensorial a través de 3 neuronas. La transmisión va a iniciar a nivel del receptor en el tejido y este va a tener el cuerpo celular pues en el ganglio de la raíz dorsal que va a llegar hasta la médula espinal o en el caso de que sea un par craneal hasta el tallo cerebral. En el asta dorsal de la médula pues vamos a tener varias láminas que van a estar involucradas en recibir las fibras del dolor. Entre estas encontramos la lámina 1 que recibe fibras A y C, la lámina 2 que recibe las proyecciones de las fibras C y también encontramos las láminas 4 y 6 que van a estar involucradas en la recepción de las neuronas nociceptivas tipo 2. En el asta dorsal, como podemos ver en la imagen, entonces la neurona primaria va a hacer sinapsis con la segunda neurona, la cual va a cruzar hacia el lado contrario y va a llegar hacia el tálamo a través del tracto espinotalámico. En el tálamo ahí se va a iniciar el análisis del dolor y de ahí va a partir la tercera neurona que va a llegar a la corteza somatosensorial donde se va a realizar la percepción cerebral mediante la conexión de las neuronas ya de cuarto orden que van a tener pues también conexión con otras partes del cerebro. Posterior a esto vamos a tener la tercera fase, que es la fase de modulación, en la cual van a haber procesos de sensibilización y procesos de inhibición. Con respecto a los procesos de sensibilización, cuando se produce un dolor intenso y continuo, va a hacer que se dé una sensibilización a nivel central, porque a nivel medular se va a promover toda esa producción de neuroquímicos excitatorios como la sustancia P, el aspartato, glutamato, prostaglandinas, calcitonina, que va a hacer que se facilite la excitación de los circuitos nerviosos. Por esa razón, y esos excitatorios lo que van a hacer es que van a promover el estímulo doloroso. Por esa razón es que si nosotros nos demoramos en iniciar un tratamiento analgésico, se produce esa sensibilización, lo que se va a traducir en que los pacientes van a requerir dosis más altas de analgésicos para poder controlar el dolor, a diferencia si nosotros iniciamos un tratamiento analgésico oportuno. También se van a producir efectos inhibitorios. Esos efectos inhibitorios se producen a nivel espinal también y pueden ser dados por dos sistemas, un sistema opioide o por sistemas no opioides. El sistema inhibitorio opioide va a utilizar encefalinas, beta-endorfinas y también dinorfinas, por eso es que pues si estas sustancias o pues opioides endógenos generan inhibición de todo este proceso neuronal, es por eso que los opioides exógenos como la morfina van a tener ese efecto analgésico también en el paciente. Y con respecto al sistema inhibitorio no opioide, contamos con neuromoduladores como son la noradrenalina, la serotonina y agonistas de los receptores alfa-2 como son la clonidina y la tiazinidina. También pueden haber analgésicos coadyuvantes como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que lo que van a hacer es que van a inhibir esa recaptación de serotonina y noradrenalina y por lo tanto van a ejercer todo ese efecto inhibitorio no opioide en el paciente y dar ese manejo analgésico.
También se habla de un proceso inhibitorio segmentario, en donde la teoría pues que ellos plantean es la teoría de compuerta, en donde las fibras gruesas que informan sobre tacto, presión y la propiocepción, lo que van a hacer es que inhiben esas transmisiones que se dan por medio de las fibras A y C, y por lo tanto van a inhibir esa proyección del dolor mediante pues todos los neurotransmisores inhibitorios. Y también se habla sobre frío. ¿Por qué? Porque se ha visto que el frío en las primeras 24 horas, por ejemplo, cuando un paciente presenta trauma, puede ser beneficioso e inhibir el dolor, principalmente porque genera una vasoconstricción a nivel local, disminuyendo toda esa sopa inflamatoria que se da y que va a producir la excitación a nivel neuronal, y además porque el frío se transmite por medio de las fibras A, y eso va a hacer que se disminuya la transmisión del dolor, principalmente por las fibras C, entonces se va a disminuir la percepción de dolor. Ya la cuarta fase es la parte de la percepción, el cual ya es el proceso final, mediante el cual los estímulos descritos van a activar la porción somatosensorial y la producción asociativa entre la corteza cerebral. El componente ya que vemos como afectivo del dolor va a derivar de los circuitos entre la corteza, el sistema límbico y el lóbulo frontal. Y la expresión del dolor en sí va a depender del desarrollo de cada individuo con respecto a su sistema de respuesta al estrés. Entre lo que encontramos fisiológicamente con respuesta al estrés o al dolor está el aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión sanguínea, de la presión intracraneal, mientras que va a disminuir el tono vagal cardíaco, la saturación de oxígeno, el flujo sanguíneo periférico, y también vamos a observar cambios vegetativos como cambios en la coloración del piel, la presencia de vómitos, náuseas. El paciente puede presentar también hipo, diaforesis y midriasis. Debemos tener en cuenta que la forma en que cada individuo percibe y reacciona frente al dolor no va a depender netamente de todo este proceso biológico que acabamos de ver, sino que también va a estar sumado diversos factores, como son los factores psicológicos del entorno, que van a hacer que cada individuo requiera un manejo totalmente individualizado, ya que el dolor es una experiencia pues totalmente individual. Es de gran importancia que nosotros sepamos realizar una evaluación minuciosa del dolor para que podamos brindar un manejo adecuado del mismo, teniendo en cuenta los posibles factores que pues influyen en este. ¿Listo? La mejor forma de realizar el abordaje del dolor es teniendo en cuenta la edad del paciente, ya que esta va a estar relacionada con la habilidad del niño para expresarnos la intensidad del dolor que está teniendo. Además que sabemos que a medida que avanza la edad, también avanza la fiabilidad y la capacidad cognitiva que tiene el niño de expresar la intensidad del dolor. La mayoría de las escalas que tenemos para evaluar el dolor van a puntuar el dolor de 0, siendo que hay ausencia del dolor, a 10, que es el máximo dolor que pueden presentar. Los niños que se encuentran en edades menores de 3 años van a estar en una etapa preverbal. Es por eso que las escalas en niños menores de 3 años principalmente van a ser objetivas, basándonos en condiciones fisiológico-conductuales, ¿listo? Las cuales pues van a evaluar, por ejemplo, los signos vitales, las fases del paciente, cómo son sus posiciones, su actividad motora y también pues expresión verbal del paciente que curse con dolor. Entonces tenemos en niños de 1 a 3 años la escala de dolor FLAG. Esta es la que vamos a utilizar en este grupo etario. Vamos a evaluar la expresión facial del paciente, la posición de las piernas, cuál es su actividad, el llanto y si tiene capacidad o no de consolarse. Y se va a clasificar también de 0 a 10, siendo 0 ausencia de dolor y 10 el dolor más intenso. Para valorar el dolor en niños menores de 1 año, recién nacidos, lactantes, entonces también es muy importante ver la expresión facial, los movimientos corporales, el llanto, así como si tienen algún tipo de comportamiento atípico que me haga pensar que puede estar teniendo dolor en el momento. Entonces, en niños menores de 1 año vamos a contar con la escala de dolor neonatal, agitación y sedación, en la cual vamos a tener 5 categorías, las cuales son llanto, irritabilidad, el comportamiento, la expresión facial, el tono muscular de piernas y brazos y los signos vitales que tenga en ese momento el paciente. Y vamos a clasificar, a darle una puntuación al paciente para saber pues la severidad del dolor. Hay que tener en cuenta que en estos niños menores de 1 año, ellos plantean una manera de hacer como una corrección de la edad
gestacional en caso de los niños que se encuentren siendo pretérmino menores de 30 semanas y es sumándole un punto. Entonces, todo niño pretérmino menor de 30 semanas se le suma un punto para hacer como ajuste de la edad cronológica corregida para la aplicación de esta escala. También contamos con el Premature Infant Pain Profile, que va a clasificar el dolor de 0 a 21, siendo leve de 0 a 6, moderado de 7 a 13 y severo de 13 a 21. Y lo que se hace es que se observa al lactante durante 15 segundos. El niño tiene que estar en reposo, se le deben monitorizar los signos vitales, luego realiza el procedimiento que pues se supone que va a ser doloroso y posteriormente, 30 segundos después, se va a reevaluar al paciente con la escala. ¿Listo? Entonces la escala es la siguiente, donde se van a evaluar los signos vitales, si hay cambios entre los 15 segundos anteriores a los 30 segundos después del procedimiento doloroso. También se evalúa la expresión facial del paciente, el llanto, le dan puntuación dependiendo de la edad gestacional y del comportamiento de base del niño. Sin embargo, esta escala tiene varias limitaciones. Uno, es complicada para aplicar en consulta externa porque no tenemos generalmente el tiempo ni los materiales para hacer la monitorización de signos vitales. Requiere que el niño esté quieto y tranquilo para poder tener unos signos vitales de base en los 15 segundos antes del procedimiento y que la puntuación final se va a dar cuando ya se dio el procedimiento doloroso, es decir, que es una escala que no nos va a servir para prevenir el dolor que va a sentir el niño, sino para saber que le dolió. Entonces esas son las principales limitaciones de esta escala. Con respecto a la evaluación ya en niños de 3 a 7 años, el dolor se va a cuantificar mediante la escala de dibujos faciales del dolor. La más conocida es The Facial Scale of Wong-Baker, la cual va a usar 6 caras que van desde una expresión sonriente hasta una de intenso dolor, teniendo cada una un determinado número y puntuación respectiva. 0 va a ser que no hay dolor, 2 es un dolor leve, de 4 a 6 se considera un dolor moderado y de 8 a 10 un dolor intenso. En esta se le va a pedir al niño que señale con su dedo la carita que represente el dolor que siente en ese momento, indicándole y expresándole que cada carita muestra cuánto dolor puede sentir una persona y que las de la izquierda van a mostrar pacientes o personas que no tienen dolor, que no le duele nada y que a medida que vaya yendo hacia la derecha son personas que les está doliendo más, siendo el 10 una persona que pues ya no puede del dolor, que es el peor dolor que se pueda imaginar. En mayores de 7 años, ya la evaluación del dolor se lleva a cabo utilizando la herramienta de la escala visual análoga. Esta va a cuantificar la intensidad del dolor en una escala horizontal o numérica que va de 0 a 10. Según la Organización Mundial del Dolor, entonces lo vamos a clasificar como dolor leve de 0 a 3, de 3 a 7 como un dolor moderado y dolor grave, aquel dolor que está clasificado por encima de 7. Ya en los niños adolescentes, a partir de este grupo de edad, vamos a clasificar el dolor no solamente con la escala visual análoga, sino que vamos a acompañarlo de una descripción de los componentes del dolor mediante pues, la anamnesis con el conocido Alicia del dolor. Entonces la A, de cuándo inició el dolor, L, de dónde se está localizando el dolor, I, si hay irradiación, si ese dolor se dispersa hacia otro sitio, C, de cuáles características tiene ese dolor, qué tipo de dolor es, si es punzante, una presión, cólico. La I, de intensidad, donde vamos a evaluar la escala visual análoga. Y la A, de si hay agravantes o atenuantes de ese dolor. ¿Listo? Entonces, en general, vamos a tener muchas escalas para la evaluación del dolor. Las que les comenté previamente son las más avaladas y recomendadas para usar en cada grupo etario en pacientes pediátricos, y es muy importante que tengamos en cuenta esas diferencias de edad para saber cómo evaluar de manera individual pues, el dolor. Finalmente, con respecto pues, a la evaluación del dolor, recordemos que también es importante que reconozcamos el nivel de tolerancia al dolor que tiene cada uno de los pacientes y no solo la intensidad de su sensación, que todo paciente que tenga riesgo de tener dolor severo debe ser evaluado cada 2 a 4 horas y que todo paciente que llegue a urgencias o todo niño que llegue a urgencias debe tener al menos una evaluación del dolor en la atención médica. Según la Organización Mundial de la Salud, en las directrices que plantearon para el manejo del dolor persistente en niños con enfermedades médicas, nos plantean este algoritmo de evaluación y manejo del dolor, en el cual debemos tener
pues tenemos al paciente, en toda valoración clínica que hagamos de ese paciente, se deben buscar signos o síntomas que me hagan pensar que tiene dolor. En caso de que los tengan, debo clasificar y evaluar el dolor con todas estas escalas mencionadas previamente, con una anamnesis detallada y un examen físico completo para que se pueda elaborar y ajustar un plan individual de tratamiento del dolor y posteriormente pues ya ejecutar el plan. Ya visto lo anterior, entonces entraremos en materia a hablar sobre la analgesia o tratamiento del dolor en pediatría. Entonces, el tratamiento del dolor consta de dos tipos de tratamientos. Están los tratamientos farmacológicos y los tratamientos no farmacológicos. Entre el tratamiento no farmacológico existen varios métodos que pueden ser utilizados para aliviar el dolor y también el miedo y ansiedad del paciente. Entre estos están incluidos el entrenamiento de la relajación, imaginación guiada, también tenemos medios físicos como ejercicios de masajes, el tacto frío y caliente, hay métodos de apoyo como son la asistencia familiar, el brindar información y ser empáticos con el paciente, se ha visto que también reduce el dolor y la ansiedad en ellos. También están los métodos cognitivos como son la distracción, la visualización, también hay maneras de hacerlos participar en su proceso de atención o en juegos que también pueden hacer manejo no farmacológico del dolor, y también hay manejos no farmacológicos conductuales como son la respiración profunda y la relajación. Con respecto al manejo no farmacológico del dolor en neonatos, hay medidas como por ejemplo el envolver las 4 extremidades cerca del cuerpo con una cobija o lo que se dice popularmente enchumbar al paciente. Sin embargo, es importante que si esto funciona para controlar el dolor, si los papás quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero es importante recordarles que los niños no deben quedar en aducción porque si las caderitas quedan en aducción, o sea, con las piernitas así pegaditas, lo que va a hacer es que va a favorecer que se presente la displasia del desarrollo de cadera. Entonces hay que recomendarles que lo pueden envolver, pero que queden flojitos principalmente de la parte de los miembros inferiores. También contamos con otros mecanismos pues de medidas no farmacológicas del dolor en bebecitos, como es la succión no nutritiva o ficticia, el contacto piel a piel o la posición canguro, el cargar al bebé como en posición fetal con los brazos y las piernas flexionadas cerca del tronco para reducir el estrés durante los procedimientos, y los masajes también ayudan porque van a proveer un estímulo táctil y cinético que va a hacer que el bebé module su comportamiento y su respuesta al dolor. También se ha visto que son efectivos los estímulos auditivos a esta edad, con sonidos como cuando uno los trata de calmar con el o los latidos o poniéndolos cerca al pecho, porque son estímulos auditivos que él va a reconocer como conocidos. ¿Por qué? Porque cuando estaba en un entorno seguro, inútero, él escuchaba el flujo sanguíneo placentario y también escuchaba los latidos de su propia mamá. Entonces él lo va a reconocer como un entorno pues seguro para él. Ya en otras edades contamos con otras intervenciones, por ejemplo, la intervención asistida con animales, que va a ser un mecanismo o método que ha sido recientemente introducido en los hospitales, principalmente a nivel de hospitalización en pacientes con enfermedades crónicas u hospitalizaciones largas, que se ha visto que lleva a beneficios en la atención en salud de estos pacientes. Y este estudio lo que hizo es que trató de ver cuál era el efecto de la asistencia de actividades con asistencia animal en pacientes que presentaban dolor. Entonces lo que hicieron fue que cogieron 17 pacientes que se encontraban hospitalizados, que reportaban dolor, siendo niños mayores de 7 años, para que pudieran hablar o expresar verbalmente lo que sentían. Y lo que se hizo fue que se les planteó una pregunta abierta en la cual le preguntaron: ¿usted cómo siente su dolor? O cómo explicaría así su dolor. Y entonces les hicieron esa pregunta, posteriormente los llevaron a una actividad con los animalitos y con perritos, específicamente eran 2 perritos, y después de esto sacaban al perrito y les preguntaban nuevamente la misma pregunta abierta. Lo que encontraron es que de los 17 pacientes, la mayoría presentaron mejoría del dolor, tenían menor dolor después de la actividad con los animalitos, solo un paciente tuvo mayor dolor después de la actividad con animalitos, y una minoría, solo 5 pacientes, presentaron el mismo dolor que antes de haber tenido la actividad con los animalitos.
También se ha evaluado la musicoterapia. Este es un ensayo clínico aleatorizado que se hizo con 50 niños en unidad de cuidados intensivos, en los cuales compararon la musicoterapia con respecto a las condiciones estándar. Evaluaron el dolor con la escala FLAC que veíamos al inicio, y lo que hicieron es que aplicaron esa escala antes de darle a los niños los cuidados de higiene diaria, luego durante los cuidados de higiene diaria y posterior a los cuidados de higiene diaria. Se vio que en condiciones estándar sin musicoterapia, la escala de FLAC antes de hacer las cosas de higiene era principalmente de 0 y posterior a la higiene era de 3. Y con musicoterapia ese 3 bajaba a una puntuación de solo 2. Y que en los niños que presentaban dolor intenso durante la higiene, que era una puntuación de FLAC mayor a 4, se reportaban el 42% de los niños que no tenían musicoterapia, mientras que si les ponían musicoterapia solo se reportaba en el 17% de los niños. Lo que pudieron concluir con este estudio es que la musicoterapia es eficaz para mejorar la analgesia de niños críticamente enfermos que van a ser expuestos a estas medidas de cuidado o higiene personal diaria. Esta es una tesis muy bonita. La hizo pues una enfermera en la Universidad de Murcia, donde hizo una revisión sistemática de la efectividad de las intervenciones no farmacológicas para el manejo del dolor en niños con cáncer, donde encontró 4.236 referencias que al final, haciendo toda la evaluación de calidad, incluyó 28 artículos que englobaban en sí 29 estudios. Ahí se evaluaron 12 intervenciones cognitivo-conductuales, 8 estudios que hablaban de hipnosis, 6 sobre anestésicos tópicos, 1 sobre brindar información adecuada al paciente y 1 sobre masajes. Y lo que encontraron es que las intervenciones no farmacológicas disminuyen el dolor durante los procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos en los niños con cáncer, y que esta disminución era estadísticamente significativa frente a un manejo habitual o no hacer nada frente al dolor. Y que además estos manejos no farmacológicos disminuían la intensidad del dolor de intensidad moderada a leve, y que la mayoría de niños y papás que habían sido expuestos a estos manejos no farmacológicos consideraban que habían sido de ayuda y que aparte desearían volverlos a utilizar en una futura ocasión. Otras alternativas no farmacológicas que están siendo muy usadas hoy en día son la realidad virtual. Estos son 2 estudios que hablan sobre la realidad virtual en analgesia para niños. El primero son un reporte donde se reportaban 2 casos de manejo de dolor con realidad virtual en niños en una unidad de quemados al sur de Brasil. Ellos lo que hicieron es que les ponían realidad virtual durante los procedimientos de curaciones y estas cosas a los niños, y encontraron que reducía la presencia de dolor en los niños durante los procedimientos al utilizar pues las diferentes escalas. También veían que la saturación de oxígeno no se disminuía, que la frecuencia cardíaca no se alteraba, y que los niños además reportaron que se divirtieron y que casi no sentían dolor cuando les hacían eso con la realidad virtual. Y el otro, el de aquí abajito, es un ensayo multicéntrico randomizado o aleatorizado, en el cual usaban realidad virtual en el manejo de dolor en niños que tenían programadas extracciones pues, de sangre, así como aquí que a los niños que ya les vamos a hacer en anemia celular falciformes, en dengue. Entonces cogieron a esos niños y les hicieron la evaluación del dolor. Hicieron 2 grupos, un grupo control y un grupo al que le hacían pues la intervención con realidad virtual. Y lo que encontraron es que en los niños con realidad virtual tenían un dolor mucho más leve que en los niños que no se les ponía la realidad virtual, y que esto era estadísticamente significativo. Además, que las familias también lo que evaluaron fue la satisfacción familiar también con una escala, y encontraron que aquellos que usaron realidad virtual tenían escalas de satisfacción de 9 a 10 puntos, que son los puntos máximos con respecto a aquellos que no lo utilizaban. Tenemos otras medidas como son los anestésicos tópicos, que están indicados en pacientes a que les vamos a dar tratamiento de heridas, venopunción, aquellos que les vamos a hacer punción arterial o punción lumbar, que a quienes les vamos a poner inyecciones subcutáneas o intramusculares, y vamos a hacer canulación intravenosa periférica o vía central, PIC, vía arterial periférica, o aquellos que les vamos a poner sondas. Y se recomiendan con anestésicos tópicos los que tengamos a la mano, lidocaína, prilocaína o tetracaína, tópicos en el lugar donde se va a hacer el procedimiento.
Con respecto ya al tratamiento farmacológico, la Organización Mundial de la Salud ha planteado pues la escalera de manejo del dolor para guiar el manejo, la cual habla de 3 peldaños. En el dolor leve, lo que utilizábamos era paracetamol y analgésicos no opioides, como los antiinflamatorios no esteroideos. En el dolor moderado planteaban el uso de opioides de moderada potencia, y en dolor severo lo que utilizábamos eran opioides de alta potencia asociado a coadyuvantes, y planteaban que esta escalera se debía utilizar con otras 5 recomendaciones, y era que siempre se iba a preferir la vía oral con respecto a otras vías de administración cuando fuera posible, que los analgésicos se tenían que dar en intervalos regulares, que la analgesia se basara en la severidad del dolor, pues según la escala que veíamos ahí, y que las dosis de los medicamentos debían adaptarse a cada paciente y deberíamos prestar mucha atención a cada detalle cuando prescribíamos analgésicos. Sin embargo, hoy en día pues se ha visto que realmente lo más recomendado no es usar esa escalera de 3 peldaños, sino utilizar una estrategia bifásica del tratamiento del dolor. En esta estrategia bifásica van a componerse pues de 2 fases. La primera fase es el paciente que tiene dolor leve, en el cual lo que se recomienda es la utilización de medicamentos no opioides como el acetaminofén y los antiinflamatorios no esteroideos, y en la segunda fase, que ya son los pacientes de dolor moderado a grave, o aquellos que tengan dolor leve pero que sea refractario a los medicamentos no opioides, lo que se recomienda hoy en día es que se utilicen opioides fuertes pero a dosis bajas, ¿sí? Ya no se recomiendan esos opioides intermedios, ni usar pues el dolor moderado distinto al dolor grave. ¿Por qué? Porque en pediatría se ha visto que esos opioides de acción media, pues realmente no hay evidencia científica que respalde su uso en los pacientes pediátricos. Ahí teníamos, por ejemplo, la codeína y el tramadol. La codeína no se recomienda su uso en pediatría porque hay estudios que la han visto asociada a mayor mortalidad en niños, y el tramadol es un medicamento que no ha sido aprobado en menores de 12 años. Ni la FDA ni el INVIMA lo tienen aprobado, entonces pues no son recomendados de utilizar. Ya para hablar de cada uno de los medicamentos que tenemos el acetaminofén, que va a ser un analgésico y antipirético. Ya veíamos que este medicamento lo vamos a utilizar en pacientes con dolor leve, va a inhibir la síntesis de prostaglandinas periféricas y centrales por medio de la acción de la ciclooxigenasa, y también pues va a tener el efecto antipirético que actúa sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura. Puede tener una acción antiinflamatoria pero que es muy débil, y por eso no va a tener tampoco tantos efectos adversos como los antiinflamatorios no esteroideos, no tiene las alteraciones antiagregantes o gastrolesivas. La dosis que vamos a utilizar es de 10 a 15 miligramos cada 4 a 6 horas, su absorción es intestinal, tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Las dosis máximas que vamos a utilizar van de 100 a 150 miligramos kilo dependiendo de la edad del paciente, y es muy importante que recordemos en esa imagen tenemos muchísimas presentaciones de acetaminofén oral. Es por eso que debemos recordarle a los papás y dar una buena educación y puericultura sobre qué presentación del medicamento le estoy formulando y qué dosis, y que esa dosis no va a ser la misma que puedo utilizar con cualquier otra presentación del acetaminofén, porque puedo llevar a una confusión de las dosis y hepatotoxicidad, o también a un mal manejo del dolor porque puede haber una dosis subestimada del acetaminofén. También contamos con el paracetamol endovenoso. Este se da a tratamientos de corto plazo de dolor moderado o leve, o cuando no tenemos acceso a la vía oral, o en caso de fiebre persistente que pues no se puede dar tampoco la vía oral. La presentación siempre va a ser al 1%, pero pueden venir viales de 100 o de 50 mililitros, y la dosis va a ser la misma que en la vía oral. Las contraindicaciones del acetaminofén es que haya o una hipersensibilidad al medicamento o una insuficiencia hepatocelular grave. Entre los efectos adversos encontramos aumento de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, de las bilirrubinas. Por la hipersensibilidad, pues todos los efectos alérgicos que sabemos, hasta la anafilaxia. Los pacientes que tienen tratamientos prolongados pueden presentar trombocitopenia y leucopenia, y es raro, pero algunos niños con acetaminofén pueden presentar malestar, hipotensión, hipoglicemia y piuria estéril.
Se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal, solamente en niños menores con una tasa de filtración glomerular por debajo de 10, hay que modificar el intervalo a que sea cada 8 horas. Con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, estos pues están recomendados también en la fase 1 del dolor leve, son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Su mecanismo de acción es la inhibición reversible de la ciclooxigenasa. Esta enzima lo que hace es que va a inhibir va a actuar a través del ácido araquidónico produciendo mayor prostaglandina. Entonces, al inhibirlo, lo que va a hacer el antiinflamatorio es inhibir la producción de prostaglandina y todos sus efectos inflamatorios y nociceptivos. Los antiinflamatorios, la COX-1 tiene efectos de COX-1 y COX-2. La COX-1 va a regular el flujo sanguíneo renal, también protege la mucosa gástrica y la agregación plaquetaria, por lo que vemos que pues todos estos antiinflamatorios no esteroideos que no son selectivos pueden generar un sinnúmero de reacciones adversas a nivel renal, hepático, sanguíneo, puede producir injuria renal, hipercalcemia, proteinuria, falla cardíaca congestiva en pacientes que tengan factores de riesgo, puede producir hepatitis, disminución de la agregación plaquetaria y también hasta broncoespasmo. Y por medio de la actividad COX-2, ahí sí va a ser el mediador antiinflamatorio. Y tenemos antiinflamatorios no esteroideos que van a ser selectivos, específicamente la COX-2, que es el Celecoxib en pediatría, que es el que está avalado, y este pues no va a tener todos los efectos adversos que tienen los otros como el ibuprofeno o el naproxeno. Tenemos un sinnúmero de antiinflamatorios no esteroideos, están los salicilatos como la ASA, la pirazolona como la dipirona, los indoles como la indometacina, están derivados del ácido acético como el diclofenaco, también hay derivados del ácido propiónico como el ibuprofeno y el naproxeno, y están los selectivos de COX-2, pero pues en pediatría que utilizamos son los COX-10 y entre esos el único aprobado es el Celecoxib. Con respecto al ibuprofeno, tenemos por vía de administración oral o tópica. La vía oral pues es en dolor de intensidad leve a moderada, está permitido en niños mayores de 6 meses, la dosis es de 40 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas con un máximo de 2.4 gramos día. Se recomienda dar con las comidas para evitar las molestias digestivas y el tópico también se puede poner en zonas afectadas de 3 a 4 veces al día. No se recomienda utilizar en pacientes que tengan enfermedad hepática grave o que tengan insuficiencia renal avanzada. Este es un metaanálisis que también me pareció bien bonito porque lo que hacía es comparar los distintos analgésicos orales en los niños que tenían lesiones musculoesqueléticas para ver cuál era el más efectivo. Y lo que se encontró es que el ibuprofeno es más efectivo que los otros analgésicos para el control del dolor en lesiones musculoesqueléticas en niños con respecto, por ejemplo, a los opioides o al acetaminofén o incluso a las mezclas de acetaminofén con opioides. Otro antiinflamatorio no esteroideo con el que contamos es el naproxeno. Este solamente lo tenemos por vía oral. Se puede dar en niños mayores de 2 años en el tratamiento también de dolor leve o moderado, principalmente cuando se debe a origen osteomuscular y tienen componentes inflamatorios. La dosis de analgesia es de 5 a 7 miligramos kilo dosis cada 8 a 12 horas y las dosis antiinflamatorias son más altas. ¿Listo? Ya si son niños mayores de 12 años, se recomienda una dosis de 200 miligramos cada 8 a 12 horas con una dosis máxima de 600 miligramos al día. Aquí es importante recordar que pues el naproxeno tiene la ventaja de que solo se puede dar 2 veces al día a comparación del ibuprofeno, que ese sí tiene que darse cada 8 horas. Entonces, en pacientes que tienen, por ejemplo, esas enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes donde se genera esa inflamación, se recomienda más el naproxeno que el ibuprofeno porque pues le puedes dar esa calidad al paciente de darlo solamente 2 veces al día. También contamos con el diclofenaco, pero este solamente está aprobado en niños mayores de 14 años. Sin embargo, hay personas que lo utilizan. En niños mayores de 12 años la dosis es de 50 miligramos cada 8 a 12 horas. Si se utilizaran en menores de 12 años sería de 0.5 a 3 miligramos kilo día. Intramuscular no se recomienda dar ningún analgésico en pediatría ni tampoco a nivel subcutáneo, y el diclofenaco también puede estar a nivel oftálmico para manejo de dolor postquirúrgico y de inflamación en el segmento anterior, y la dosis es de 1 gota cada 6 horas. Con respecto a la dipirona, esta puede ser sódica o magnésica, tiene menos efectos lesivos a nivel gastrointestinal que los otros antiinflamatorios no esteroideos
no selectivos de la COX-2. Sin embargo, es un medicamento, bueno, y se puede dar vía oral, endovenosa o intramuscular, pero es un medicamento que no recomendamos utilizar de primera línea en el manejo del dolor de los pacientes, porque se ha visto asociado a muchas reacciones adversas. Entre estas encontramos principalmente la granulocitosis, que se presenta en un paciente por cada 1.000.000 de dosis que se ponen, y en la anafilaxia, que se presenta 1 en cada 5.000 de pacientes que les dan la dipirona. Es por esto que en muchos países, inclusive en el país donde se originó la molécula, que es Alemania, está prohibida. Y en nuestro país, en Colombia, el INVIMA ha sacado varias alertas en las que se recomienda que no se utilice como primera línea en pediatría, solamente en segunda o tercera línea, en caso tal de que sea recomendado solamente por un médico y que se haya tenido en cuenta los riesgos-beneficios de el uso de este medicamento. En caso tal de utilizarlo, su dosis es de 10 a 15 miligramos kilodosis de cada 6 a 8 horas. Está también la aspirina, que casi no lo utilizamos en pediatría, al menos de unas indicaciones específicas, como son la enfermedad de Kawasaki, las enfermedades reumatológicas o las enfermedades cerebrovasculares, pero en caso tal de que se pudiera utilizar como analgésico, las dosis son de 10 a 15 miligramos kilodosis cada 4 a 6 horas, con un máximo de 90 miligramos kilodía o 4 gramos al día. Hay que tener en cuenta que pues no se van a dar antiinflamatorios no esteroideos en pacientes que tengan hipersensibilidad a estos, que hayan tenido antecedentes de hemorragias gastrointestinales con el uso de los mismos, si tienen insuficiencia renal o hepática grave, si hay cardiopatías congénitas ductus dependientes, tampoco en pacientes que hayan tenido cirugía de bypass, los que tengan enterocolitis necrotizante o prematuros con sospecha de infección, aquellos pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, sangrado activo intracraneal o gastrointestinal, o los que tengan defectos de la hemostasia. El antiinflamatorio no esteroideo selectivo de la COX-2 que está aprobado en pediatría es el Celecoxib, está aprobado en el tratamiento de la artritis idiopática juvenil en niños de 2 a 18 años, viene tanto en cápsulas de 100 como de 200 miligramos, en niños menores de 25 kilos, la dosis es de 50 miligramos cada 12 horas y en mayores de 25 kilos de 100 miligramos cada 12 horas. No se va a dar en pacientes que tengan insuficiencia hepática severa, ni tampoco en aquellos que tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto, ni tampoco en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos coadyuvantes como son el metocarbamol, este es un relajante del músculo esquelético, ayuda a aliviar los espasmos musculares que no se pueden aliviar por medio de opioides, solamente se puede dar en niños adolescentes, la dosis es de 500 a 750 miligramos cada 6 a 8 horas y el principal efecto adverso es la somnolencia, que en caso tal de que se presente, lo recomendado es disminuir la dosis del medicamento. También tenemos la buscapina, esta tiene un efecto espasmolítico anticolinérgico, va a hacer efectos sobre el tracto gastrointestinal, la vía biliar y el tracto genitourinario, no van a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que no va a tener efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central, y las dosis recomendadas son de 10 a 20 miligramos de 3 a 5 veces al día. Contamos con los neuromoduladores, el principalmente utilizado en pediatría es la gabapentina, es un derivado del neurotransmisor de GABA, no se conoce en sí el mecanismo analgésico concreto de este medicamento y las dosis iniciales van a ir siendo aumentadas paulatinamente. El primer día se da una sola vez al acostarse, de 5 miligramos al kilo, al segundo día lo damos cada 12 horas, al tercer día cada 8 horas, hasta llegar a una dosis de 8 a 35 miligramos kilo día, dividido en las 3 dosis o cada 8 horas. Este medicamento sí se debe ajustar a medida que se disminuye la tasa de filtración glomerular. La única contraindicación que tiene es que haya hipersensibilidad al medicamento, pero sí hay que tener muy en cuenta que en los pacientes en los que se utiliza se ha visto que puede asociarse a alteraciones en el comportamiento, a todas estas otras reacciones adversas que vemos aquí, que son muchísimas, gastrointestinales y psiquiátricas, y que los niños pueden presentar comportamientos suicidas. Si los niños tienen un dolor neuropático y no toleran la gabapentina o no se puede utilizar la gabapentina, tenemos la pregabalina. La pregabalina se utiliza principalmente en el dolor neuropático o en los niños en el síndrome de amplificación dolorosa, que es lo que en adultos se llama fibromialgia. Este es un análogo del ácido gamma aminobutírico o GABA, y lo que hace es que inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios, por lo que va a tener una actividad antinociceptiva y también anticonvulsiva.
Las dosis son las que vemos aquí en la presentación, pero pues también tiene varios efectos adversos que sí pueden ser también a nivel del sistema nervioso central. Contamos con otros analgésicos como son la ketamina o las benzodiazepinas, que pueden servirnos tanto para disminuir el dolor como para dar ansiolisis en los pacientes. Y ya con respecto al tratamiento farmacológico de la segunda fase, se da con los opioides, los cuales van a tener receptores específicos de opioides acoplados a proteína G y van a actuar a través del AMP cíclico y también de los canales de potasio para disminuir la producción de esos neurotransmisores excitatorios en las terminaciones sinápticas, llevando a una inhibición neuronal del dolor. Los opioides tienen un metabolismo hepático y pueden generar muchas reacciones adversas, entre esos la principal y la que más miedo nos da en pediatría es la depresión respiratoria, pero hay muchas otras como las gastrointestinales, el estreñimiento, aumenta la presión de la vía biliar, puede generar retención urinaria, hipotensión, disforia y prurito. Su absorción es adecuada por vía oral, en pediatría lo podemos dar por vía oral o endovenosa, no se recomienda la dosis subcutánea ni intramuscular en analgesia en pediatría y también se puede dar por vía transdérmica, pero solo en casos muy específicos y con opioides de muy alta potencia y que sean liposolubles con bajo peso molecular como es el fentanil. Va a tener un metabolismo hepático, va a tener una excreción renal y vamos a tener aquí varios medicamentos como la codeína, el tramadol, pero como veíamos estos pues ya no están recomendados, no se recomiendan en pediatría y el principal es la morfina. La morfina sí va a ser la primera línea en los opioides, esta va a ser titulable, la vamos a utilizar vía oral a dosis de 0.3 miligramos kilo cada 3 a 4 horas y endovenosa de 0.1 miligramo kilo cada 2 a 4 horas y si se necesita utilizar en infusión por la intensidad del dolor, se puede llevar a 10 a 40 microgramos kilo hora. Hay que tener unas consideraciones especiales con los opioides porque se ha visto que niños menores de 3 meses los opioides tienen una mayor rapidez de acción, tienen un efecto más intenso y tienen menor tolerancia a los niños a estos medicamentos y esto se debe a que tienen un mayor volumen de distribución porque tienen una mayor proporción de agua tisular, además que tienen menor reserva tisular de grasa corporal, hay una mayor fracción libre del medicamento porque se transporta unido a la albúmina, tiene una barrera hematoencefálica más permeable y tiene una disminución del metabolismo y de la excreción renal. La morfina pues va a ser la primera línea y hay que considerar con los opioides que estos pueden producir tolerancia, síndrome de dependencia y el síndrome de abstinencia. La tolerancia es un fenómeno fisiológico cuando utilizamos opioides exógenos y esto se refiere a la necesidad de aumentar las dosis para poder mantener el mismo efecto que teníamos con dosis más bajas. Y hay que diferenciarlo con el síndrome de dependencia, que el síndrome de dependencia ya es cuando ocurren fenómenos conductuales y cognitivos tratando de tener más dosis del medicamento. Y el síndrome de abstinencia es cuando hacemos el retiro del medicamento, que se producen signos neurológicos gastrointestinales, taquicardia, taquipnea, fiebre, sudoración, hipertensión, cuando el paciente tiene un manejo con opioides a dosis altas y con una duración de tratamiento largo. Por lo tanto, en caso de niños que tengan unas dosis de opioides de 7 a 14 días, un tratamiento de 7 a 14 días o menos, se puede retirar bajando la dosis de 10 a 20 por cada hora, mientras que si dura más de 7 a 14 días hay que disminuir de 10 al 20% por semana para tratar de evitar el síndrome de abstinencia. Ya para finalizar, entonces les quiero recordar esta frase: la incapacidad de comunicarse verbalmente no niega la posibilidad de que alguien esté sufriendo dolor y que necesite un tratamiento analgésico apropiado. El dolor es siempre subjetivo y lo debemos tratar siempre en los pacientes, especialmente en nuestros niños pediátricos que acuden a urgencias. Gracias. Muy buena preparación. El tema es sensibilizarlos a ustedes y a mis hermanos, pero pues esto, la verdad es que esto cada día saco esa última frase que usted pone es muy válida. Todos, incluyendo el dolor, no estamos sensibilizados con el dolor. No estamos sensibilizados. ¿Sí? Hacen introducciones de fracturas a los secos, partos, mija, ¿sí? Recién nacidos,